Bendecimos a Dios en esta mañana de gloria, de poder. Damos todo honor al que todo lo puede. Un feliz jueves, que sea un jueves donde podamos encontrar respuestas en la palabra de Dios, respuestas en el Hijo de Dios, quien todo lo puede para nosotros. Hoy quiero hablarles de Éxodo capítulo 14, el verso 1 al 2, de la Nueva Versión Internacional, que dice: El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal-Zeón. Hoy quiero hablar de un tema muy práctico que he titulado: percátate de que estés en la posición que Dios quiere que tú estés. Callejones sin salida. El mar estaba delante de ellos, según lo que acabamos de leer en Éxodo. Las huestes de Faraón en la retaguardia y las montañas los rodeaban por todos lados. Tengamos en cuenta que todo eso fue permitido y ordenado por Dios. Déjeme le cuento una historia. Reba Robinson pasaba noche tras noche despierta, tensa y cansada en su pequeña habitación en Mississippi. Su imaginación era desenfrenada, mientras que sus dedos apretaban fuertemente una camisa vieja de su hijo que aún tenía el olor de su perfume. Él estaba enfrentándose con la muerte en algún lugar extraño, aunque ella no sabía dónde, por qué razón, ni en manos de quién. Dillon era un marín asignado a una unidad de comando encubierto. Sus misiones eran tan secretas que ni su madre podía saber cuándo estaba en una ni en qué su lugar se encontraba. Pero sus instintos maternos siempre le hacían saber cuándo estaba en peligro, y en esos momentos ella oraba fervientemente por Dillon, noche y día. Sin duda había estado orando la noche cuando él tuvo que nadar 10 millas desde un submarino hasta la costa de un país hostil. Había estado orando el día en que saltó de un helicóptero en paracaídas en medio de una lluvia de balas, con sus ojos cegados por las lágrimas, para sacar el cuerpo de su compatriota muerto. Había estado orando la noche en que un terrorista le puso una pistola en la cara y jaló el gatillo, y quizás fueron sus oraciones lo que hicieran que la pistola se encasquillara, de manera que Dillon tuviera el instante necesario para resolver el problema y escapar. A pesar de los temores nocturnos, los terrores y tormentos, ella continuó orando hasta vencer. Cuando al final Dillon regresó a casa, era un héroe cuya valentía no podría ser explicada. Tendría que mantenerse en secreto y no podría ser honrada. No podía contarle a nadie sus hazañas, ni buscar quien le ayudara a procesar sus traumas. Así que trató de pasar de ser un héroe a ser un individuo común y corriente, pero la vida se le hizo muy lenta, como si fuese a paso de tortuga, en ese pueblito. Por eso comenzó a frecuentar los bares para tratar de no recordar aquello que no podía olvidar. Reba, su madre, seguía orando. Como la mamá de Dillon, a veces pasamos por periodos largos de dolor y presión, atrapados por las circunstancias, heridos, con miedo, enfrentando probabilidades que parecen imposibles, atravesando valles largos y oscuros. Algunas circunstancias van más allá de nuestro control, de modo que algo tan simple como el timbrado de un teléfono, una tarjeta que nos llega al correo o un toque en la puerta pueden hacernos perder nuestra estabilidad y caer en un mundo de preocupación. Alguien dijo que la preocupación era como un goteo de temor que deambula
por la mente, creando un canal por el cual fluyen los demás pensamientos. El predicador John Rice dijo: preocuparse es poner signos de interrogación donde Dios ha puesto puntos. El obispo Fulton Sheen dijo: la preocupación es una forma de ateísmo porque revela una falta de fe y confianza en Dios. Pero para algunos de nosotros la preocupación es tan natural como el respirar. Después de todo, en la Biblia se nos compara como ovejas. Cierta persona tenía 3 ovejas en el patio de su casa. Estaban bien acorraladas y alimentadas. No tenían nada que temer, pero algunas veces tenían tantos miedos y tantos temores que un pequeño conejo que pasaba saltando por el pasto las ponía en pánico. Esa no es una cualidad que el Señor admire en sus ovejas. Él quiere que digamos: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Un cierto día, a un amigo le sonó el teléfono a altas horas de la madrugada. Era su hermana, que se llamaba Ann, que llamaba para decirle que su mamá se había enfermado y que la estaban llevando deprisa al hospital, pero que no había mucha esperanza. Ann le sugirió a este hombre que regresara a casa de inmediato. Eso fue un sacudón terrible, un temor espantoso que se apoderó de él. Pero en ese mismo instante, un versículo de las Escrituras llegó a su mente, el Salmo 116:15, que dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. A partir de este momento, ese hombre experimentó la libertad del pánico y había entrado en una gran paz. Sin embargo, en otras ocasiones, el temor no suelta su tenaz agarre tan fácilmente. Después de todo, ¿cómo no preocuparte cuando tienes un hijo que es un soldado y que ha sido puesto secretamente en una situación mortal en algún lugar del mundo? ¿Cómo no preocuparte cuando tus gastos sobrepasan tus ingresos y tus acreedores te están llamando? O cuando tus cuentas bancarias se han desplomado. ¿Cómo no preocuparse cuando a un ser querido le han diagnosticado cáncer? ¿Cómo no preocuparse cuando cancelan tu trabajo, cuando tu hijo está afligido o tu vida está en peligro? En otras palabras, ¿cómo no preocuparte cuando el mar rojo está frente a ti, el desierto te rodea y los soldados egipcios vienen a toda carrera hacia ti con espadas en sus manos? Pregúntale a Reba Robinson cuando aceptó, en medio de su ansiedad, que Dios la había puesto en esa situación. Aunque era difícil, comenzó a convertir sus preocupaciones en oraciones y sus temores en fe. Ella oraba fervientemente por su hijo, con la confianza de que Dios iba a intervenir, redimir, ayudar y sanar. En un punto crítico en la vida de Dylan, un amigo lo invitó a un culto en una iglesia cercana. Él fue de mala gana, con la intención de salir disparado en cuanto el servicio terminara. Pero el mensaje le llegó directo al corazón esa noche. Y cuando hicieron el llamado al altar, Dylan se agarró fuertemente de la parte trasera de la banca, como si quisiera tratar de asfixiarla. Ningún terrorista lo había perseguido antes, como lo estaba haciendo el sabueso celestial. Luego admitió: yo me he enfrentado a la muerte sin temblar, pero esa noche temblaba como una hoja. Tambaleó hasta el altar con los ojos llenos de lágrimas, y esa noche
un héroe musculoso y sin gloria, cayó de rodillas y recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. En la historia del Mar Rojo, los israelitas seguían la nube de fuego con mucho cuidado, entusiasmados con su nueva libertad, llenos de emoción por el futuro. Sin embargo, Dios los guió a propósito a un callejón sin salida, entre las montañas hostiles, al borde de un mar sumamente profundo como para rodearlo y demasiado ancho como para cruzarlo. Lo que sin lugar a duda implica Éxodo 14, verso 1 y 2, es que el Señor asumió la responsabilidad de guiarlos al peligro. Él les dio instrucciones específicas paso a paso que los llevarían aparentemente a la ruina. Den la vuelta y acampen. Acampen ahí, delante del mar, que los puede tragar. Sí, ahí, en ese lugar imposible. A veces el Señor hace lo mismo con nosotros, para probar nuestra fe. Nos guía al dolor, para enseñarnos sabiduría, para mostrarnos sus caminos. Puede ser que nuestra primera reacción sea un arrebato de pánico o una sensación de susto, pero debemos aprender a consultar las Escrituras para recibir consejo. Así que respira profundo y recuerda el secreto más profundo de la vida cristiana. Cuando te encuentres en un lugar difícil, percátate de que fue Dios quien te puso ahí. Fue Dios quien permitió que estés ahí por razones que quizás solo Él sabe por ahora. El mismo Dios que te guió dentro de esa situación, te guiará para que salgas de ella. Este es un tiempo, amados, amigos, para que tú comprendas que Dios sigue teniendo control. Que Dios no siempre te va a poner en escenarios de éxito, de aplausos, sino que Dios muchas veces te pondrá en escenarios críticos, en escenarios de sufrimiento, en escenarios de aparente fracaso, en escenarios de suma guerra, donde tú piensas que Dios te abandonó, donde tú piensas que tal vez fue el diablo quien te puso ahí, pero no, fue Dios. Y Dios está comprometido con tu situación, y así como te metió en esa situación, en esa encrucijada imposible de entender, así mismo te guiará para que salgas de ella. Un feliz jueves para todos. Dios los bendiga. Comparte este devocional mínimo a 5 personas para que esas personas puedan recibir una palabra de esperanza, de fuerza y de conocimiento. Dios les bendiga a todos. Dios nos bendiga a todos. Feliz día.